Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que nos escuchan, domingo a domingo, muy buenos días. Hace algunos años leí unas líneas muy bonitas que hablaban acerca de las mamás. Estas decían: en algún lugar entre la energía juvenil de una adolescente y los años dorados de una mujer, vive una persona maravillosa, conocida como madre. Una madre es una interesante mezcla de paciencia, de bondad, de disciplina, esfuerzo, pureza y amor. Una madre puede ser a la vez consejera espiritual de una hija con el corazón partido y entrenadora de fútbol de su hijo deportista. Una madre puede coser las puntadas más diminutas en la tela del vestido de graduación de su hija y tener igual destreza para conducir un auto en medio del terrible tráfico de la ciudad. Una madre es mansa como una oveja y fuerte como un gigante. Una madre tiene la fascinante capacidad de hacer tantas cosas a la vez y solo ella puede llenar de alegría a los demás en un día cualquiera. Una madre es anticuada para sus hijos jóvenes, solo mamá para su hijo de tercer grado de primaria y simplemente mami para su pequeña de 2 añitos. Pero no hay más grande emoción en la vida que señalar a esa maravillosa mujer y poder decirle al mundo: esa es mi madre. De todo corazón les deseo a cada una de las mamás un feliz Día de las Madres, que pasen un hermoso día y que el Señor las bendiga hoy y siempre. Quiero enviar un saludo especial a mi mamá que está en los Estados Unidos. Un beso grande para ti, mamita, por tu día. Esta mañana quiero hablar de una de las grandes mujeres de la Biblia, de una joven judía que vivió en Persia hace 2500 años atrás y a quien Dios utilizó en gran manera para salvar a su pueblo. Me refiero a la reina Esther. Pero antes, oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, y nos postramos ante ti. Te pedimos, bendito Señor, que seas tú guiándonos a través de este tiempo, Señor, en que vamos a meditar en tu palabra, Señor. Que seas tú preparando nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones para poder escucharte, Señor. Sé tú hablando a nuestras vidas, amado Señor, y transformándonos, haciéndonos, Señor, cada vez mejor. Te pido, Señor, por cada una de las mamás, Señor. Te pido para que seas tú con ellas, para que seas tú llenándolas de ti, Señor, de tu gracia y de tu amor. Bendícelas, Señor, no solamente en este día, pero siempre. Gracias por todo, bendito Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El libro de Esther es un libro realmente hermoso, una historia muy interesante, en la cual narra cómo el pueblo judío estuvo a punto de ser destruido y cómo Dios levantó a esta joven judía, para poder salvar a su pueblo. Antes de entrar en la historia de lo que sucedió, quiero mencionar que el nombre de Dios no aparece en ninguna parte del libro de Esther. Sin embargo, sus huellas se ven por todos lados. El Señor dijo en Deuteronomio capítulo 31, versículos 17 y 18, que habría ocasiones en el que Él escondería su rostro de su pueblo. Les dijo en estos versículos: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Dios les advirtió, le dijo a su pueblo que Él escondería su rostro de ellos cuando anduvieran mal, cuando estuvieran andando fuera de su voluntad. Y aunque el nombre del Señor no aparece en el libro de Esther, Dios está presente. Dios estaba con ellos. Dios estaba obrando en medio de las situaciones, de las cosas que estaban pasando. Pero el Señor estaba obrando detrás del escenario, detrás del telón. A veces, cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, por momentos de enfermedad o por alguna crisis, nos angustiamos, nos desesperamos e incluso podemos preguntarnos: ¿en dónde está Dios? Déjame decirte, Dios está allí, Dios está contigo. Él está obrando en tu vida y en la situación que estás pasando. Y aunque tú no lo veas, Él está allí obrando detrás del telón.
Recuerda, querido hermano, Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Nada de lo que sucede en tu vida y en el mundo está fuera del control de Dios. Esther era una mujer israelita que quedó huérfana de padre y madre desde muy pequeña. Mardoqueo, su primo, la crió como si fuera su propia hija. Esther capítulo 2, versículo 7 dice: y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Esther era un nombre persa, que posiblemente significa estrella, aunque su verdadero nombre era Hadasa, un nombre hebreo que significa árbol que florece. La historia de Esther aconteció durante los días del rey Asuero, conocido también como Jerjes. Asuero gobernó Persia desde el año 486 al 465 a.C. Su padre fue Darío el Grande. Asuero heredó un enorme imperio de su padre, que se extendía desde el noreste de India y abarcaba el cercano oriente, el norte de África y todo Asia Menor. Durante su reinado, Asuero no pudo extender el imperio, por más que lo intentó, y eso generó problemas económicos para el imperio. El territorio persa se dividía en 127 provincias, siendo la capital del reino Susa, en donde se van a dar la mayoría de los eventos que vamos a narrar en esta historia. La historia del libro de Esther comienza con un banquete que dio el rey Asuero en el tercer año de su reinado, a sus altos funcionarios, comandantes militares y gobernadores provinciales. El rey quería mostrarles las riquezas de la gloria de su reino. Este banquete duró 180 días, imagínense, 6 meses. Y una vez cumplidos estos días, el rey Asuero realizó otro banquete por 7 días para el personal de la ciudadela de Susa, es decir, para todos los funcionarios y sirvientes de la casa del rey, del palacio del rey. Y desde el mayor hasta el menor fueron invitados. Y mientras que los hombres festejaban con el rey, la reina Basti, la esposa del rey Asuero, también realizó un banquete para las mujeres en el palacio del rey. Y resulta que al séptimo día, en el último día del banquete, cuando el rey Asuero estaba contento por el vino que había tomado, mandó llamar a la reina Basti. El rey quería que la reina se presentase con su corona real, a donde él se encontraba con los príncipes de Persia y sus funcionarios, para mostrarles a todos la belleza de la reina, porque Basti era muy hermosa. Pero la reina rehusó. Ella se negó a venir al llamado del rey. Entonces el rey se molestó muchísimo y se encendió su ira. El rey consultó con sus consejeros reales, a quienes llamaban los príncipes de Persia, que eran 7, y que conocían la ley, para saber qué hacer con la reina Basti por no haber obedecido su mandato. Entonces, uno de sus consejeros, llamado Memucán, le dijo al rey que la reina Basti no solo había ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los varones del imperio, y que si no se hacía nada, lo que Basti había hecho serviría como ejemplo a las demás mujeres del reino, y ellas despreciarían y dejarían de respetar a sus maridos. Y que para que eso no sucediera, Memucán sugirió al rey que dictara un decreto real en el que se dijese que Basti no viniera más delante del rey, y que el rey hiciera reina a otra mejor que ella. Y la propuesta le agradó al rey y a los príncipes, y se hizo conforme a lo que Memucán había sugerido. Entonces el rey ordenó que se haga un decreto real, en el cual destronaba a la reina Basti de su puesto, por haber rehusado el mandato del rey, lo cual era una ofensa, un insulto al rey.
Basti como castigo fue llevada al harén, donde se encontraban las concubinas del rey, y no tuvo más oportunidad de venir delante de la presencia del rey. Según la ley de los medos y persas, cualquier decreto que el rey dictaminara, que el rey diera, no podía ser revocado de ninguna manera. Resulta que después de un tiempo, cuando el furor del rey ya se había aplacado, el rey se acordó de Basti, se acordó de lo que ella había hecho y de lo que se había dictaminado en contra de ella. Entonces, uno de sus consejeros sugirió que se buscaran jóvenes vírgenes de buen parecer y que trajesen a todas estas jóvenes a Susa, a la residencia real, y que la joven que agradara al rey ocupara el lugar de Basti. Y esto le pareció bien al rey, así que ordenó que se hiciera como habían dicho. Leamos Esther capítulo 2, versículos 8 y 9. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai, y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Dios le dio favor a Esther delante del encargado de las mujeres. Y aquí empezamos a ver cómo la mano de Dios empieza a moverse en la historia. Dios va a permitir que Esther llegue a este lugar, al harén del rey, con un propósito. Mardoqueo le había dicho a Esther antes de todo esto, antes que todo esto aconteciese, que no declarase cuál era su pueblo ni su parentela. Y ella obedeció. Esther no solo era una mujer hermosa, sino que también se distinguía por su humildad, por su obediencia, discreción, valor y diplomacia. Muy contrario a Basti, que era una mujer arrogante y cruel, según cuenta la historia. Conforme a la ley de los persas acerca de las jóvenes candidatas a ser reina, ellas tenían que pasar por un proceso, tenían que ser embellecidas por 12 meses antes de poder presentarse delante del rey. Y una vez cumplido el tiempo, las jóvenes se presentaban ante el rey, y todo lo que pedían, adornos, joyas, prendas, se les daba para poder venir arregladas para esta ocasión tan única. La joven, a quien le tocaba ir ante el rey, iba por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa de las mujeres, al harén, y no veía ni venía más delante del rey, salvo que el rey la quisiese y la llamara por su nombre. Y llegó el turno de Esther de presentarse ante el rey. Leamos Esther, capítulo 2, versículos 15 y 17. Cuando a Esther, hija de Abiai, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Fíjense lo que dice aquí, lo que dice la palabra. Y Esther halló gracia y bondad con el rey, y él amó a Esther más que a todas las demás vírgenes. Les pregunto, ¿quién da esa gracia? ¿Quién da ese favor? Dios. El Señor le dio gracia y favor a Esther delante de todos cuantos la veían. Y es así como Esther llegó a ser reina de Persia. Leamos Esther capítulo 2, versículo 21. En aquellos días
Estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes de la puerta del palacio, se enojaron y procuraron echar mano al rey Asuero. Estos eunucos, servidores del rey, planearon matar al rey. Ellos eran personas que estaban cerca del rey. Resulta que Mardoqueo oyó lo que estos hombres estaban tramando y le informó a la reina Esther, y ella se lo comunicó al rey. El rey ordenó de que investigaran y se comprobó que el asunto era cierto, por lo que el rey ordenó que a estos dos eunucos los colgaran en la horca. Así fue como el rey fue librado de morir, y este hecho fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Pero la acción de Mardoqueo no fue reconocida. Esther capítulo 3, versículo 1 dice: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Aquí aparece en escena un hombre perverso, llamado Amán. Este hombre era descendiente de Agag, rey de los amalecitas, a quien el rey Saúl le perdonó la vida contra el mandato de Dios, y después fue muerto por Samuel. Amán fue nombrado por el rey Asuero como primer ministro del imperio, por encima de los príncipes de Persia, por encima de estos 7 príncipes que estaban allí. Amán estaba por encima de ellos. El rey dejó las riendas del gobierno en manos de Amán, quien va a tratar de unificar el imperio bajo una misma ley. Amán deseaba formar una especie de gobierno mundial donde haya una misma ley para todos, pero para eso tenía que aniquilar a los judíos, ya que ellos se opondrían debido a que tenían sus propias leyes religiosas, leyes dadas por Dios, por el Dios de Israel. Y no es que los judíos fueran rebeldes o se opusieran al gobierno civil, porque no era así. Muy por el contrario, los judíos eran muy respetuosos y colaboraban mucho con el imperio, pero ellos no podían adorar a otros dioses. Hasta ese entonces los reyes persas, Ciro y Darío, habían sido relativamente tolerantes con los pueblos súbditos. Es más, ellos favorecieron a los judíos. Ellos habían sido tolerantes con los pueblos súbditos que estaban en su territorio, pero las cosas ahora cambiarían. Iban a cambiar con Amán en el gobierno, como primer ministro del imperio. Debido al poder y autoridad que el rey le había concedido a este hombre, Amán, todos los siervos del rey que estaban a la puerta del palacio debían inclinarse ante Amán, pero Mardoqueo no lo hacía, no se postraba ante él. Y Amán, al ver eso, se enfureció, se llenó de ira, y al enterarse que Mardoqueo era judío, hizo planes para destruir no solo a Mardoqueo, sino a todo su pueblo, y echó el pur. Esta es una palabra hebrea que viene del idioma acadio, que significa suerte o suertes, de donde viene la palabra Purim, la fiesta que celebran los judíos, la fiesta de Purim. Amán echó el pur, las suertes, para determinar el día de la destrucción de los judíos, y la fecha cayó el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar. Pero por la soberanía de Dios, a los judíos se les concedió casi un año para que pudieran contrarrestar el complot de Amán. Amán había escogido esta fecha porque estaba cerca de la fiesta de la Pascua, donde los judíos celebraban su liberación del pueblo de Egipto. El odio de Amán contra los judíos era tanto que quería que esta celebración, la celebración de la Pascua, se convirtiera en sufrimiento y dolor para ellos. Leamos Esther capítulo 3, versículos 8 y 9. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos, y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien,
decrétese que sean destruidos, y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. Amán persuadió al rey Asuero a que decretara un decreto, en el cual todos los judíos del imperio fueran masacrados. Y le dijo que él pagaría, a cambio de la destrucción de los judíos, una gran cantidad de dinero. El rey no sabía, no le preguntó, ni se tomó la molestia de saber a qué pueblo se refería. Y Amán, por supuesto, no le dijo. Al enterarse Mardoqueo de este decreto, se entristeció mucho y fue a pedirle a la reina Esther que intercediera ante el rey por su pueblo. Leamos Esther capítulo 4 versículos 1 y 2. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Este acto o esta práctica de ponerse tierra, polvo o ceniza en la cabeza y de rasgarse los vestidos era una señal típica, un símbolo de duelo y humillación para los judíos en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento. Continuemos leyendo, versículo 3 en adelante. Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron. Y la reina se angustió en gran manera. Y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó ir a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Atac, a donde estaba Mardoqueo en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Regresó a Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Cualquiera pensaría, o muchos pensarían, que la reina tenía la oportunidad de hablar con el rey, porque era su esposa. Pero no es así. La reina no compartía habitualmente el lecho del rey, ni comían juntos. Cada uno tenía su habitación privada. El rey era quien llamaba a la reina para poder estar con ella, para poder pasar un tiempo con ella. Ella, aun siendo su esposa, no se podía acercar al rey así nada más. El rey tenía que llamarla. Versículo 12. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther. No pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Las cosas aquí se ponían difíciles para Esther.
ya que la identidad nacional de Esther no se sabía todavía en el palacio. Para poder interceder por su pueblo, Esther tendría que revelar al rey su verdadera identidad. Ella tendría que decirle que era judía. Versículo 15. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Esther tuvo miedo. Se ve que tuvo miedo por las palabras que ella expresa. ¿Y quién no? Ir al rey sin ser llamado, sin ser llamada, era arriesgar su vida. Mardoqueo entendió eso, tenía claro eso. Sin embargo, Mardoqueo le habló a Esther con firmeza. Él sabía que Dios la había puesto allí como reina para este momento, para ese tiempo. Mardoqueo le dijo: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos. Si permaneces callada en este momento, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Y le dice: ¿y quién sabe? ¿Quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Estas palabras resonaron en el corazón de la reina Esther, por lo que ella le dijo a Mardoqueo que lo haría, que iría delante del rey, y le pidió que ayunen por ella. Al tercer día, Esther se vistió con sus vestiduras reales y se presentó ante el rey. Y el rey, al verla, le extendió el cetro de oro que estaba en su mano y le dijo: ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther respondió: si le place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. El rey y Amán fueron al banquete, y mientras bebían vino, el rey le dijo a Esther: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. Y Esther respondió: mi petición es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que vengan el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Por alguna razón, Esther postergó lo que tenía planeado hacer para el día siguiente. Y resulta que durante esa noche el rey no pudo dormir y ordenó que le trajeran el libro de las crónicas para que donde relataban los sucesos que habían acontecido en el templo, y pidió que le leyeran algo para que pudiese conciliar el sueño. Y sucedió que el oficial del templo abrió exactamente la página donde aparecía el nombre de Mardoqueo. Esto no era casualidad, ni suerte, ni coincidencia. Esto era la mano de Dios obrando detrás del telón. El oficial leyó que Mardoqueo había denunciado el complot para asesinar al rey por parte de los 2 eunucos del rey. El rey, al escuchar esto, preguntó: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y sus servidores dijeron: nada se ha hecho por él. Entonces el rey preguntó: ¿quién está en el atrio, es decir, en el patio del palacio? Y le dijeron: Amán acaba de entrar al palacio. Y el rey dijo que entre. Cuando Amán entró, el rey le preguntó: ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán en ese momento pensó que se trataba de él. Él pensó, se dijo a sí mismo: ¿a quién más desearía el rey honrar sino a mí? Y Amán respondió: para el hombre a quien el rey quiere honrar, traigan un manto real con que se haya vestido el rey, y un caballo en el cual el rey haya montado, y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real.
y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al rey a quien el rey quiere honrar, y que lo lleven a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey le dijo: haz exactamente como has dicho con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonó delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Vean cómo Dios puede voltear las cosas. El honor que Amán quería para sí mismo fue dado a Mardoqueo, a su gran enemigo. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo estaría la cara de Amán? ¿Cómo se sentía él en ese momento? Paseando a su enemigo con todos los honores reales por la plaza delante de todo el pueblo. Debe haber sido súper humillante para él. Después de regresar al palacio, Amán se fue a su casa apresuradamente, lamentándose grandemente. Y al llegar a su casa le contó a su mujer y a sus amigos que estaban allí lo que había acontecido. Entonces ellos y su mujer le dijeron: si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás con él. Fíjense lo que le dicen: si él es de descendencia judía, no podrás con él. Y mientras que estaban hablando, llegaron los siervos del rey buscando a Amán para que fuese al banquete que Ester había preparado. El rey y Amán fueron al banquete de la reina, y mientras bebían vino, el rey le preguntó a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Entonces Ester le declaró, le reveló el malvado plan que tenía Amán con su pueblo. Y le dijo al rey: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida la vida según mi petición, y la de mi pueblo según mi deseo, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. El rey, al escuchar esto, se dio cuenta que había sido engañado por Amán, y se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Ester que le perdonara la vida. Y cuando regresó el rey al lugar donde había estado bebiendo vino, vio que Amán se había recostado sobre el lecho donde se encontraba la reina Ester, por lo que el rey, lleno de ira, gritó: ¿y todavía se atreve éste a querer violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Al proferir el rey estas palabras, sus siervos le cubrieron el rostro a Amán y se lo llevaron. Entonces uno de los eunucos del rey dijo: hay una horca de 50 codos de alto en la casa de Amán, el cual él preparó para asesinar a Mardoqueo. Al oír esto, el rey dijo: ahórquenlo allí. Amán terminó muerto en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo, mientras que Mardoqueo llegó a ocupar el puesto que Amán había tenido en el palacio como primer ministro por orden del rey Asuero. Fíjense cómo las cosas cambiaron, cómo las cosas se voltearon. Fue Dios quien había obrado, quien hizo todo esto. La reina le pidió otro favor al rey. Le dijo que cancelara el edicto que había sido decretado contra su pueblo, en el cual se ordenaba que los judíos fueran eliminados en tal fecha. Pero el rey le dijo que el edicto no podía ser revocado según la ley de los medos y persas. Pero también le dijo que ahora Mardoqueo, como primer ministro, podía redactar otro edicto
que contrarrestara el primer edicto y que él, el rey, lo sellaría con su anillo. Y así se hizo. Mardoqueo preparó un nuevo edicto, un segundo edicto. Y cuando llegó la fecha decretada para la eliminación de los judíos, ellos se defendieron, según el edicto que les permitía agruparse y defender sus vidas. Y así fue como los judíos se salvaron de morir. Dios volteó las cosas. Dios cambió el resultado, como podemos ver, porque Dios cuida de su pueblo, porque Él cuida de sus hijos. ¿Saben? No le vamos a caer bien a toda la gente. Y a veces puede haber alguien que desee nuestro mal o que esté tramando algo contra nosotros. Ellos podrán querer eso, desear hacernos algo, pero no depende de lo que ellos quieran, sino de Dios, si lo permite o no. Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. A Dios nada lo sorprende. Él sabe todo y hace todo conforme a su voluntad y a su deseo. Salmo 135, versículo 6 dice: todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Efesios 1:11 dice: Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nadie puede detener los planes de Dios. En la historia de Esther vemos que Dios levantó a esta joven judía y la hizo reina con un propósito, para salvar a su pueblo. Dios puede utilizar la belleza de uno, como en el caso de la reina Esther, pero no solamente es eso. Dios va a utilizar nuestra prudencia, humildad, obediencia, sabiduría, capacidad, experiencia, talento, etc., para cumplir sus propósitos. Y aunque no lo creas, querido hermano, querida hermana, Dios tiene grandes planes para ti. Él tiene un propósito grande para tu vida. Él desea hacer grandes cosas contigo. Pero al igual que Esther, al igual que la reina Esther, a veces vamos a tener que tomar riesgos para cumplir su propósito. Y si tú no lo haces, alguien más lo hará. Los planes de Dios no van a detenerse porque tú no lo haces. Así como Mardoqueo le dijo a Esther: si tú no lo haces, alivio y liberación vendrán de otro lugar. Dios puede tener grandes planes para ti, pero si tú no lo haces, si tú no te arriesgas, si tú no deseas hacerlo, Dios va a levantar a alguien más, pero sus planes no se van a detener, sus planes no se van a truncar. No tengas temor, querido hermano, de servirle al Señor. Confía en Él. Dios nunca te dejará. Él siempre está allí, siempre estará allí contigo. Y en los momentos más difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de crisis, en los momentos como los que estamos pasando ahora, el Señor está allí. El Señor está obrando. Aunque tú no lo veas, Él está obrando detrás del telón, en medio de la situación que estamos pasando. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, puedes estar seguro que Dios está obrando en tu vida, que te está preparando para algo grande. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Puedes estar seguro, querido hermano, que lo que Dios empieza, Dios lo termina. Dios te bendiga. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, que tú nos das. Gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Te pedimos, amado Padre, que sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Que seas tú terminando tu obra que tienes para nosotros, Señor. Quita todo temor en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a tener presente, Señor, que tú eres soberano, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, que nada sucede sin que tú lo permitas, bendito Padre. Te damos gracias, bendito Señor, por todas las cosas. Ayúdanos
a que nuestra fe en ti pueda crecer cada vez más, Señor. Amado Padre, recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.